Buenas noches. Vamos a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 3. Y hoy vamos a estar leyendo los versículos desde el 7 hasta el 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7. Dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Bien, hasta ahí es la lectura que tenemos hoy. Tenemos que recordar que el capítulo 3 y, y los últimos versículos del capítulo 2 están referidos a esos episodios que estuvimos viendo las semanas anteriores, en la que en un día de reposo, primero Jesús y sus discípulos, al tener hambre, sacan espigas de las que están frente al camino y comen. Y una de las cosas que estamos viendo aquí es que a medida que el ministerio de Jesús avanza la oposición hacia él. Eh, es como que Jesús ya tenía asignado, no sé, lo que voy a decir es una opinión, pero da a entender, uno viéndolo como son los episodios en la Biblia, parece que Jesús tuviera asignado una guardia de fariseos, de o publicanos o de saduceos al que le tocaba el turno de seguir a Jesús. Por donde Jesús iba, allí habían personas que estaban donde él estaba, no por interés en conocer de Jesús, sino porque, como dice, por ejemplo, capítulo 3, versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Donde Jesús iba, nos encontramos con muchos tipos de personas. Un tipo de personas eran los religiosos que ya habían decidido rechazar a Jesús. Había un montón de evidencias la semana pasada, Alejandro estuvo leyendo muchos versículos que mostraban que cuando el Salvador prometido llegara a este mundo, iba a hacer tantos milagros como están relatados en los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? No vamos a volver a leer todos esos versículos, pero es una buena recomendación volver a ese estudio que está en el canal y volver a escuchar y ver toda la evidencia bíblica que estaba apuntando a que Jesús no era un profeta. Y frente a toda esa evidencia de milagros que Jesús venía haciendo, de mensajes que venía diciendo, había un grupo de personas que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios en Israel. Y ese grupo de personas, en su mayoría, en su conjunto, ya había tomado la decisión de rechazarlo y buscaban la ocasión, la oportunidad para destruirlo. Eso era algo que ya estaba establecido en las mentes de estas personas. Por eso, cuando en estos pasajes anteriores, en el día de reposo, Jesús y sus discípulos
sacan unas espigas no para hacer negocios, sino para satisfacer el hambre que tenían, son acusados de romper un mandamiento, a lo cual Jesús les explica con la palabra de Dios de que Él es el Señor del día de reposo y que las leyes de Dios, como dicen en los versículos, en ese pasaje en el que viene después, cuando Jesús sana a un hombre en la sinagoga, también en el día de reposo, posiblemente en el mismo día, se dan estos dos pasajes, eh, Jesús está diciendo, nunca las leyes de Dios fueron puestas para la maldición del hombre. Nunca lo que Dios estableció como bueno y que hay que obedecer es o va en contra de las necesidades de las personas. Por lo tanto, dice Jesús, si una persona necesita ser sanada, si su vida, si se puede hacer el bien, entonces se debe hacer aunque sea sábado, ¿sí? Y Alejandro nos recordaba que estos religiosos habían añadido a el día de sábado un montón de ítems de qué cosas estaban permitidas hacer o no, al punto de que si caminaban más de 1 kilómetro, eso era quebrantar el día de reposo para ellos, pero no para la Escritura ni para Dios. Y vemos que el aparato religioso de Israel estaba enfocado en que se cumpliera la ley por encima de lo que Dios establecía con criterios humanos y habían dejado de lado lo que Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Por lo tanto, Jesús también les dice, si ustedes tuvieran una oveja que cayó en un pozo y es el día de reposo, ¿no la sacarían? Y por supuesto que sí, aquellos religiosos no estarían dispuestos a perder dinero porque una de sus ovejas se muriera o se lastimara, irían y la sacarían, sabiendo que es el día de reposo. Por supuesto que para ellos las excepciones no tenían ningún problema, pero por el bien de otros sí. Es algo que es tan común, ¿no?, en la sociedad, de que muchas veces nos admitimos a nosotros mismos ciertos privilegios o excepciones, pero no estamos dispuestos a medir con la misma vara a los demás y decir, también para ellos admito esta misericordia. La admito a veces para mí, pero no para otros. Y así es el ser humano. La religión hace eso. Hace que el ser humano, cumpliendo ciertas normas y ciertas cosas, se sienta superior, mejor a otros y da cierto tipo de conformidad que nos hace mantenernos tranquilos y pensar que estamos en paz con Dios. Pero Cristo en estos pasajes los confronta y les dice que no es así, que no están agradando a Dios con esta forma de cumplir la ley fría, sin entender cuál es el sentido de la ley. La ley de Dios está puesta para mostrarnos cómo es ese Dios infinito, justo, santo, y mostrarnos nuestro pecado, que podamos ver en esa ley cuánto más pecadores somos, cuanto más podemos analizar la palabra de Dios y su ley, podemos darnos cuenta de que somos más pecadores de lo que pensamos y que somos tan o más capaces de hacer cosas más terribles de lo que muchos en nuestra sociedad han hecho. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, quizás muchos de nosotros no hemos llegado a hacer cosas tan terribles como algunos en nuestra sociedad. Pero eso no nos pone a nosotros en un lugar, en un pedestal, para sentirnos mejor que los otros. La palabra de Dios nos tiene que mostrar que si no hemos hecho cosas tan terribles, debemos darle gloria a Dios, agradecerle a Dios que ha cuidado de nuestra vida, porque nosotros somos
igual de capaces e igual de pecadores que todos aquellos que son los más despreciados de la sociedad. Eso es lo que la palabra de Dios y la ley de Dios debería mostrarnos. Y no debemos tratar de cumplir la ley de Dios con el fin de agradar a Dios, porque es imposible agradar a Dios por las obras de la ley. Lo único que agrada a Dios es un corazón humillado delante de Él, un corazón que se reconoce pecador, que se reconoce miserable, necesitado de Dios, que se reconoce merecedor del castigo de Dios y que le pide a Dios su perdón, su gracia, su amor, porque es lo único que podemos hacer. Cuando entendemos el Evangelio realmente, lo único que podemos hacer es decirle a Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque tú quieres perdonarme. Gracias porque tú tienes misericordia y no me has condenado aún. Gracias porque hoy me das salud y me permites escuchar tu palabra. Gracias. No hay nada bueno en nosotros. A veces la religiosidad crece en nosotros y nos sentimos mejor que otros. Así se sentían estas personas que señalaban a los discípulos, que señalaban a Jesús y que decían, no puedes sanar a alguien un sábado. Y estaban prontos a acusar a Jesús, a buscar algo con lo que pudieran condenar a Jesús a la muerte, sabiendo claramente ellos que no había nada malo en él. Y entonces llega este pasaje que luego de esta confrontación que se da en la sinagoga, en este lugar, en esa ciudad, Jesús se retira, dice el versículo 7, al mar con sus discípulos. Dice que le siguió una gran multitud. Y en este pasaje que tenemos aquí, en sí podemos ver que no hay algo nuevo de lo que viene diciendo la palabra de Dios, sino que es como que el Evangelio de Marcos aquí, Marcos hace un resumen de lo que viene desarrollando. Marcos dice que el propósito de este libro, de este Evangelio, es que conozcamos que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Hijo de Dios. Y en estos versículos resume dos características, dos cosas que vienen sucediendo. Que este ministerio de Jesús atrae cada vez más a más personas. Aquello que comenzó con aquel primer milagro en las bodas de Canaá, bastante secreto, bastante entre una familia y los invitados, y que quizás no todos entendieron lo que pasó ahí, y que muchos dijeron, ¡pah! ¡Qué raro! Dejaste el mejor vino para el final. Pero algunos pocos vieron ese primer milagro de Jesús. Aquellas primeras señales que Jesús empezó a hacer habían ido siendo cada vez mayores, mayores y mayores, y ya era casi imposible que la gente en Israel, y como vemos en estos versículos, aún fuera de Israel, no hablara de Jesús, no hablara de que hay un hombre que está haciendo lo que nadie ha hecho en la historia. En la historia de Israel sí hubieron profetas que realizaron grandes milagros. Podemos repasar el Antiguo Testamento y ver muchos milagros realizados por algunos profetas de Dios. Pero ninguno de ellos hizo lo que Jesús hizo y con la frecuencia que Jesús lo hacía. Por eso dice que salían de todos lados de Israel multitudes para ir a donde estaba Jesús. Así que en este pasaje está resumiendo dos cosas. La gente va hacia Jesús. La gente sigue a Jesús. Grandes multitudes se agolpan a donde está Jesús. Y nuevamente aquí vemos el poder de Dios actuando. ¿Quién es Jesús? Jesús mostrando sus credenciales, señalando
por medio de estos milagros y por medio de su palabra, que Él es Dios, que Él es el prometido de Dios, el Salvador de este mundo. Y Jesús entonces, frente a esta oposición que se está dando en este ámbito, ¿sí? Una de las primeras cosas que podemos ver ahí es que Jesús se retira de ese lugar. Jesús tenía claro a qué había venido a este mundo. Había venido a entregar su vida. Pero también tenía claro que este momento que estamos leyendo no era el momento que el Padre había elegido para ir a la cruz, para que Cristo fuera a la cruz. Por lo tanto, Jesús no se queda en ese lugar donde la oposición de los religiosos está en efervescencia, sino que dice, bueno, aquí no soy bienvenido, ¿bien? Hay otros lugares donde sí puedo bendecir a otros, donde puedo enseñar la palabra de Dios. Y Jesús se retira a un lugar abierto, ¿sí? Muchas veces vemos a Jesús predicando en lugares abiertos, desiertos, en lugares amplios y frente a la orilla del mar, como sucede aquí. Y dice que salía gente de Jerusalén, del otro lado del Jordán, aún de Tiro y de Sidón. Habían personas, la fama de Jesús había llegado hasta, había cruzado las fronteras de Israel, ¿no? Si hoy esto estuviera sucediendo, Jesús sería viral, ¿verdad? Jesús sería, no sé, estaría en todas las redes, sería, bueno, yo no soy medio desactualizado en cómo sería el, el hashtag eh, milagros de Jesús, no sé, cosas así, ¿no? Pero uno ve que de repente alguien hace cualquier bobada y se vuelve viral y mucha gente lo mira, ¿no? Pero también cuando algo sucede, una noticia, muchas veces esa noticia se hace viral y por todo el mundo rápidamente se esparce eso. Bueno, en la época de Jesús no teníamos todo lo que tenemos hoy, pero la fama de Jesús, ¿sí? Hizo que en pocos meses no había quien en Israel, ni aún fuera de Israel en los alrededores, que no hubiera escuchado que había un hombre que hacía estos milagros, ¿sí? Hoy sería realmente exponencial. Esto sería algo tremendo. No quedaría lugar del mundo en que no hubieran filmaciones de los milagros de Jesús y que la gente quedaría totalmente asombrada, ¿no? En aquella época había sucedido algo que era imposible de frenar, de parar ya. La gente seguía a Jesús en multitudes. Y uno a veces, por lo menos a mí me cuesta entender cuánta gente había allí, pero cuando uno ve que Jesús le dice, preparen la barca, es porque la gente era tanta y tanta y tanta, ¿sí? Si tenemos relatos que alimentó más de 5.000 personas, 5.000 hombres, sí, perdón, dije mal, 5.000 hombres, o sea, eran más de 15, probablemente más de 15.000 personas. Eh, Esas reuniones en las que la gente se acercaba a Jesús, realmente eran multitudes, multitudes, quién sabe cuántos miles. Y una de las cosas interesantes que vemos aquí es que Jesús aprovechaba esas oportunidades, pero siempre tenía en control de todo, tenía el control de todo, porque realmente sería un caos si Jesús se quedaba allí y dice que la gente, ¿qué hacía? Se tiraba prácticamente arriba de él. O sea, la gente estaba tan desesperada por sanidad que querían llegar a tocarlo, ¿no? Entonces, uno ha visto a veces algunas imágenes de cuando la gente, por una situación determinada, corre hacia un lugar
y se vuelve un caos eso, ¿no? Se vuelve un descontrol, gente que se puede lastimar, etcétera. Ahora, Jesús está en control de esta situación y él le dice a sus discípulos, tengan preparada la barca. Jesús sabía que aquella gente, que la efervescencia de sus milagros hacía que la gente se acercara a Jesús y que algunos de ellos estuvieran tan desesperados que quisieran correr hacia donde estaba Jesús. Y Jesús quiere sí atenderlos, pero pone una distancia prudencial, que es esa barca preparada desde la cual muchas veces predicó. Y acá hay varias cosas que podemos ver. Jesús sí quería sanar a aquellas personas, pero Jesús no quería que aquello fuera un descontrol, un festival de sanidades, un griterío, un desorden, sino que lo más importante que Jesús quería hacer y que siempre quiso hacer fue enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús no vino a este mundo solamente a sanar. Por supuesto que estaba profetizado que lo iba a hacer y Dios lo hizo con mucho amor, con mucho gusto. Para Jesús, aquellas personas que venían a Él no eran una incomodidad, como quizás sí pueden ser para nosotros cuando mucha gente nos solicita ayuda. Muchas veces nosotros, frente a personas que vienen y nos piden una cosa y otra, nos sentimos abrumados, molestos y queremos tener nuestro espacio personal y decir, hasta acá. Eso no pasaba con Jesús. Jesús estaba dispuesto hasta el agotamiento total por ayudar a aquellas personas. Jesús miraba a aquellas personas y tenía compasión de ellas. Y realmente muchos de ellos tenían necesidades de sanidad que podrían ir desde la gripe más simple a cosas mucho más graves, pero que Jesús se encargó de sanar. Por eso dice que se retiró con sus discípulos y gran multitud le siguió. Dice de todos los lugares de donde venían, y Jesús les dice a los discípulos que tengan preparada esa barca, también probablemente para atender quizás un sector donde había gente, ir con la barca hacia otro sector y atender a otra gente, ¿no? Porque la gente no iba a poder ordenadamente llegar a Jesús y salir y con los discípulos ordenar todo, que la gente entre y salga, ¿verdad? Cuando Jesús hizo sanidades en una casa o en un lugar y había menos gente, aquello quizás era más fácil y más controlable. Es muy probable que lo que Jesús hizo, además de enseñar desde la barca, estuvo en algún sector del lago y a su vez les debe haber dicho a las personas que estaban más allá, esperen que voy a ir hacia donde ustedes están. Pero Jesús no lo hizo por medio de la playa porque la gente estaba, dice que los que tenían plagas, o sea, enfermedades graves, caían sobre él, o sea, querían tocarlo porque con tocarlo nada más eran sanados. Es algo que nosotros vemos tantos milagros de Jesús y muchos de ellos son descritos claramente y detalladamente como Jesús hizo. Pero acá lo que está diciendo es que este día hubieron cientos de sanidades, posiblemente miles de personas que fueron sanadas. Y esto precisaba un orden. Por eso Jesús pide esto de la barca para estar quizás en un sector y desde ahí enseñar y desde ahí ir recibiendo gente a la que sanó, e ir hacia otro lado y repetir lo mismo, ¿verdad? Es importante, sí, atender a las personas, pero es importante planificar y es importante siempre mantener un orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Por eso también cuando cantamos, cuando alabamos, cuando oramos, tenemos que hacerlo con orden y con respeto, ¿sí? Eso es parte del culto a Dios.
Por eso es importante, ¿sí?, que seamos conscientes de que no podemos acercarnos a Dios y hacer cualquier cosa delante de su presencia. Dios tiene misericordia de todos nosotros, pero Dios es un Dios de orden. Y aquí vemos eso en este pasaje. Y dice luego, versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Podemos recordar algunos pasajes como aquella vez que la multitud lo oprimía a Jesús y aquella mujer tocó su manto y fue sanada, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando aquí. La gente sabía, con tocarlo puedo ser sano. No necesito ni siquiera 10 minutos de la atención de Jesús. Era una efervescencia tal en la gente, en la sociedad, que la gente se agolpeaba, no, estoy diciendo mal la palabra, agolpaba, ahí está, hacia Jesús, y Jesús tenía que mantener este orden como veníamos diciendo, ¿verdad? Y acá vemos el poder de Jesús sobre la enfermedad, pero también en este resumen que hace Marcos, en estos versículos, también dice que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aquellas personas que estaban endemoniadas, que también habían sido traídas delante de Jesús, estos demonios caían de rodillas delante de Jesús, no para adorarle, pero sí caían porque no tenían otra opción, porque delante de Dios nadie puede pararse cara a cara con Dios. Aquellos demonios sabían quién estaba allí y caían de rodillas y exclamaban, tú eres el Hijo de Dios. Era como si dijeran, no nos mandes a la condenación aún. Sabemos cuál es nuestro destino. Reconocían quién estaba allí y Jesús los expulsaba y los mandaba callar. Jesús nunca admitió el testimonio de un espíritu inmundo. A Dios no le agrada que cualquier persona realmente lo adore, porque Dios no acepta la adoración ni el reconocimiento de aquellos que no son sus hijos. Por eso todo lo que no viene de un corazón nacido de nuevo no es aceptado por Dios. Y aquellos espíritus inmundos eran hechos callar y expulsados. Y este pasaje, una de las cosas que nos muestra es, como veníamos viendo en estos capítulos anteriores, ¿quién es este Jesús? Es el único que tiene el poder de hacer esto y que lo hizo en un determinado momento de la historia. Esto hoy no se repite. Ojalá se estuviera repitiendo, ¿no? ¿Cuántas veces oramos en aquel pizarrón por una lista de muchas personas, muchos hermanos con problemas de salud? Pero no hay entre nosotros ninguna persona que tenga de parte de Dios el poder de ir llamando a esas personas y decirle, hermano, yo te sano con el poder del Señor. No lo hay. No existe hoy eso. Eso que vemos acá relatado fueron señales, y especialmente señales para Israel, porque esto era lo que Israel debía esperar, que su Salvador iba a cumplir todos estos milagros. Por eso hoy no vemos esto. Y está bien, podemos pedir a Dios sanidad, pero también tenemos que saber que, al igual que en aquel momento, lo que más le importa a Dios no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Por eso Jesús no sanaba así en desorden, sino que siempre quería que aquellos que eran sanados tuvieran la oportunidad de escuchar su palabra. Otra de las cosas que vemos es que el ser humano siempre es necesitado de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios.
aquellas personas estaban necesitadas. Y vemos que el único que puede realmente satisfacer todas nuestras necesidades es Jesús, es Dios. Dios tiene el poder de cambiar todo en nuestra vida y es el que tiene el poder para darnos la fuerza para seguir adelante cuando Él no decide cambiar las cosas. ¿Sí? Hay veces que Dios da la respuesta que nosotros queremos o anhelamos y gracias a Dios y debemos dar gloria a Dios y agradecer porque Dios cambió a veces esa situación que era tan difícil en nuestra vida, pero a veces Dios no actúa así. A veces Dios no nos saca de esa situación o no nos saca esa enfermedad, pero sí tiene el poder para que nosotros podamos pasar por el medio de esa tormenta sin caernos, sin perder la fe en Él, sin perder el gozo de la salvación. Y sin duda que si Dios hoy siguiera haciendo los milagros como lo hacía en aquel entonces, probablemente muchos de nosotros no seríamos creyentes. Porque si vemos cuando hubo mayor cantidad de milagros fue cuando Jesús estuvo en la tierra. Y si podemos pensar cuándo hubo mayor incredulidad, quizás haya sido en ese periodo. Porque Israel vio los milagros de Jesús, pero como vamos a ver más adelante, lo rechazaron. Vieron las señales que decían, este es Dios, este es el Salvador, pero lo rechazaron. Dijeron, crucifícalo, porque las señales, si no son aprovechadas por un corazón que se arrepiente, entonces no traen fruto de salvación, no va a traer nada positivo a nuestra vida. Por eso Dios hoy nos sana a todos. Quizás si Dios te resuelve todas tus situaciones, tus problemas de sanidad, tus problemas económicos, tus problemas familiares, probablemente ya la semana que viene no estés aquí. O quizás sí, pero en la otra no. O más adelante ya no estés. Porque los seres humanos, otra de las cosas que podemos ver acá es que si bien tenemos necesidades espirituales y necesidades físicas, realmente, ¿qué es lo que más nos importa? Si somos sinceros. Alejandro lo decía también un poquito de esto, porque no estoy diciendo nada nuevo, porque este pasaje es un resumen de todo lo que venimos diciendo. Si somos sinceros, ¿qué es lo que en el fondo de nuestro corazón caído más anhelamos? Lo material, la salud. Por eso repito lo que dije. Si analizamos con sinceridad qué hay en el fondo de nuestro corazón caído, no en nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Que si nuestra nueva naturaleza está creciendo con Dios, por supuesto que anhela al Señor y sus cosas. Pero nosotros, como seres humanos necesitados de tantas cosas, lo que queremos no es un Dios salvador, sino un Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos haga los mandados, que nos saque de la situación en la que estamos y nos ponga en una situación mejor. Eso es lo natural en nosotros. Y este pasaje es interesante que dice, justamente, en el versículo 8, oyendo cuán grandes cosas hacía, oyendo cuán grandes cosas hacía. No dice, oyendo las palabras que Jesús decía, únicas hasta aquí, predicaba de manera diferente a todos. Y entonces la gente quería ir a escuchar a Jesús. No dice eso. Dios está diciendo aquí que la gente seguía a Jesús por motivos egoístas. Porque sabía que Jesús no negaba una sanidad.
Y no era cuestión de fe, no era cuestión de que algunos sí Jesús le dijo, ¿tiene fe? Pero cuando Jesús sanaba de esta manera, no estaba diciendo, a ti te sano porque tienes fe, a ti no te sano porque no tienes fe, a ti dentro de un rato a ver si crece tu fe. No, Jesús estaba sanando a todos, a los que venían a él. No era una cuestión de fe, era un derrame de bendiciones. Y la gente seguía a Jesús por eso, porque sabía que él podía sanar y no se negaba a sanar, porque sabía que él podía hacer muchos milagros y lo hacía en beneficio de los demás. Y eso nos muestra cómo somos los seres humanos. Y repito, aún los que hemos creído en Cristo y estamos agradecidos de hoy estar aquí, de formar parte de la familia de Dios, de poder recordar con los símbolos la muerte y la resurrección de Jesús, de saber que nuestra esperanza es estar con Cristo, que tenemos vida eterna, que lo mejor vendrá más adelante. Aunque sabemos todo eso, todos luchamos en nuestro corazón con el deseo de lo material, con el deseo de que el Señor bendiga mi vida en lo material, en la salud, en las situaciones difíciles. No queremos enfrentar pruebas, no queremos dificultades, queremos un Jesús que esté a un clic de distancia de solucionar todo lo que le pedimos. Así somos los seres humanos. No somos diferentes a aquella gente. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque Dios quiere trabajar en nuestra vida para contrarrestar eso que está en nuestra naturaleza caída, que es, yo quiero de Jesús sus bendiciones, pero muchas veces no queremos tanto a Jesús. Quiero sus bendiciones, pero no quiero tanto su persona. Eso es lo que el ser humano quiere. Y los cristianos a veces también tenemos esa lucha y a veces nos gana el querer la bendición más que querer estar con el Señor, más que querer la comunión con Él, más que querer hacer su voluntad. Por eso es una lucha que la vamos a tener hasta que Él nos lleve. Y tenemos que insistir en nuestras oraciones. Señor, trabaja en mí. Y el primer paso para poder vencer eso es reconocer delante de Dios que somos así. De que muchas veces queremos egoístamente que Él nos bendiga, pero no queremos estar con Él. Esto era lo que pasaba con aquella gente. Gente que tenía necesidades espirituales y físicas, pero que primero ponía las necesidades físicas. Y que aún dentro de muchos discípulos que tuvo Jesús, como dice más adelante, muchos se fueron atrás, lo dejaron, porque a medida que el mensaje de Jesús se volvía más duro, más penetrante y llegaba a confrontar la conciencia y el pecado de las personas, algunos decían que eran palabras muy duras las de Jesús y lo abandonaron. Aunque vieron que aquel era un hombre extraordinario y que toda esa información tenía que hacerles darse cuenta que era más que un hombre extraordinario. Y simplemente para ir terminando, algunos versículos para pensar en esto, ¿no? Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nuestras oraciones son peticiones hacia nosotros, a nuestras necesidades y a nuestro círculo más íntimo, familiar o quizás amigos, pero nuestras oraciones a veces no llegan a presentar delante de Dios a nuestros hermanos y a tantas personas que le necesitan y que lo más importante es que le necesitan conocer, ¿sí?
Incluso a veces cuando me pasa, cuando oro por las necesidades físicas de algunos de ustedes que recuerdo y estoy orando, muchas veces me doy cuenta, y ahora lo vuelvo a recordar, eh, oro por eso, pero quizás estoy orando poco para que el Señor los haga crecer y que me haga crecer a mí, ¿verdad? Porque nuestras oraciones están permeadas muchas veces por eso que tenemos en nuestra naturaleza, que era esto que tenía esta gente. Es algo que se nos pone adelante como prioridad. Y Dios nos dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es el propósito de Jesús aquí? Sí, él tenía misericordia y sanaba, pero su propósito era las almas de esas personas, la salvación de ellas. Por eso Jesús no solamente sanaba, aunque aquí no se relata qué predicó Jesús ese día, podemos estar seguros que frente a aquel auditorio tan grande, Jesús trató de buscar que hubiera orden, sanar, pero sí predicar la palabra de Dios para que hubieran personas en esa multitud que aunque seguramente la mayoría siguió en incredulidad, pero es muy probable que muchas personas allí fueran tocadas por la palabra de Dios y la señal del milagro de Jesús, combinada con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, obraran en esa persona para que reconocieran que Jesús no era solo un profeta, sino que era Dios hecho hombre, el Salvador que estaban esperando. Y esa es la intención de Dios. Jesús vino a este mundo a eso, a salvar a cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Ese es el propósito de Dios. Dice Mateo 16, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué te aprovecha tener una vida colmada de bendiciones si estás la eternidad separado de Dios? ¿Cuál fue el provecho? No fue un provecho, fue una anestesia. Hay mucha gente en este mundo que vive anestesiada. ¿Por qué? Porque tiene una vida muy sencilla, con todo lo que precisa. Tiene quien le solucione todos los problemas. Hay gente que tiene eso. Y esa quizás es la gente que está más lejos de Dios. Porque el ser humano cuando no siente sus necesidades, no precisa de Dios. No siente que precisa de Dios. Se siente autosuficiente. Y está lejos de la salvación. Está, como dice este pasaje, tiene todo el mundo, pero pierde su alma. Y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos esto. Dios vino a este mundo a hacer lo más importante, a dar su vida por ti, por mí. No para que tengas una vida súper cómoda aquí, sin problemas, sino para que tus pecados sean perdonados, tu vida tenga salvación, puedas reconciliarte con Dios, tus pecados puedan ser perdonados y Él te pueda dar la vida eterna. Asegurarte que vas a estar para siempre con Él. Para eso vino aquí. No vino solamente a hacer el bien y a predicar cosas bonitas por Israel, como mucha gente dice de Jesús. Aún muchas religiones que no creen en Jesús dicen, fue un gran profeta, un gran ejemplo. No vino a eso. No vino a morir para dar un ejemplo. Vino a morir porque era el único sin pecado que podía cargar tus pecados y mis pecados en la cruz. Y por eso estuvo dispuesto, te amó de esa manera, sabiendo cómo sos, cómo soy, de que quiero más sus bendiciones que su persona, Él igual quiso morir por mí y por ti. Quiso ser castigado en nuestro lugar. Fue castigado, murió. La muerte eterna que merecíamos tú y yo, Él ya la llevó. Por eso hoy su llamado es a que tú le entregues tu vida, a que tú creas en Él, que te arrepientas de tus pecados, que realmente entregues lo que sos y digas, quiero que tú seas mi Señor, quiero tu salvación. Lo que yo soy
me lleva al infierno, me separa de ti, me tiene separado de ti, pero gracias por lo que hiciste por mí. Quiero esa salvación. Y es un regalo, es la gracia de Dios. Dios te la quiere dar. Quizás no lo has hecho aún. En tu corazón ahora puedes decírselo a Jesús, con tus pensamientos. Es una decisión, creer es una decisión. No es que te tienes que sentir de una manera especial, es que tienes que tomar la decisión. ¿Qué quiero hacer con Jesús? Porque venir aquí y escuchar este mensaje solamente no te va a salvar. Dios no te va a dar un mérito por lo que hiciste, por cuántas reuniones estuviste aquí, porque hayas pasado toda tu vida en una iglesia. Dios solo va a mirar tu corazón y va a decir si has creído y has sido perdonado o no. Y Dios es un Dios de misericordia. Y lo último que quiero eh, pensar es cuánta gente que estaba allí realmente no estaba interesada en Jesús ni en sus cosas, solo en sus beneficios. ¿Cuánta gente se aprovechó de Jesús, de su misericordia, de su amor, de su compasión? Y a veces también a nosotros como cristianos nos puede pasar eso. Dios también nos manda, sí, a predicar su palabra, pero también a hacer justicia, a hacer el bien, a buscar la paz. Y tenemos mucha gente para ayudar. Y por supuesto uno tiene que ayudar primero a quienes realmente están más interesados en acercarse a Jesús. Pero a veces, dentro de nosotros y en nuestro alrededor, vamos a encontrar gente que lo único quizás que quiere es aprovecharse de los beneficios de estar cerca de una iglesia o cerca tuyo, porque tú eres un cristiano que ayuda. Y bueno, a Jesús también le pasó. Y a veces uno se desanima, ¿no? Porque dice, tanto tiempo con esta persona y realmente lo que le interesaba no eran las cosas de Dios. Pero bueno, a Jesús también le pasó. Así que Jesús también los anima a que cuando hay personas así, también sigamos teniendo misericordia de esas personas y haciendo el bien a esas personas, aunque quizás muchas de ellas solo quisieron aprovechar los beneficios del Evangelio sin querer aceptar a Jesús. Así que también no nos desanimemos cuando estas cosas pasan entre nosotros, de que hay gente que se acerca, pero realmente no quiere a la persona de Cristo, sino lo que puede sacar de nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Igual Jesús siempre dio otra oportunidad, dio otra oportunidad, dio otra oportunidad, porque la misericordia de Dios es así. Y bueno, nosotros tenemos que luchar con eso, ¿no? Porque tendemos a ser mucho más drásticos y decir, hasta acá te ayudé, ahora ya está. Pero bueno, creo que también este pasaje nos hace pensar en eso. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Eduardo. Ale, ¿te animas a terminar con una oración? Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos conocer a Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias porque tú te has manifestado y te manifiestas como un Dios de eterna y profunda compasión hacia nosotros. Gracias por ese amor incondicional que nos has mostrado en Cristo Jesús. Ayúdanos a tomar esa salvación que tú nos ofreces eh, para ser salvos y para vivir en esa salvación. Bendícenos ahora en esta cena que podemos estar pensando en los beneficios de la salvación de Cristo y en lo que Cristo es e hizo por nosotros. Amén. Simplemente recordar los horarios de las reuniones. Martes a la 20, reunión de oración.
Los viernes a las 20 horas, la reunión de estudio bíblico. Casi estamos terminando con la carta de Pablo a los Romanos. Los sábados a las 18:30, reunión de adolescentes, aquí. Y también a las 20:30, la de jóvenes. Y los domingos a las 10:15 de la mañana, la escuela dominical. Y a las 19, la reunión central de la iglesia.